Gálatas, hermanos, desde el 7 al 12, hoy vamos a leer. El domingo pasado vimos un poquito la primera parte de este capítulo 5 y Pablo advertía nuevamente a los Gálatas acerca de los peligros de la falsa doctrina. Si se acuerdan, vimos que cuáles eran los peligros que de Cristo de nada aprovecha. También hay una obligación de guardar toda la ley, si es que aceptamos la falsa doctrina. También vimos que hay gente que cae de la gracia en el sentido que no es pérdida de salvación, pero sin embargo significa que deja de disfrutar, ¿qué cosa? Los privilegios de la gracia de Dios. Y también vimos que estos están excluidos de las bendiciones, de la justicia del Señor. Y después de exponer estos peligros, Pablo, ¿qué es lo que hace ahora? Pablo, al partir del versículo 7, que vamos a estudiar hoy, del 7 al 12, él expone el carácter malvado de los hombres que presentan estas doctrinas. Y esta es la última vez que en esta carta prácticamente Pablo habla acerca de los falsos maestros. Entonces, al hacer esto, Pablo, igual que Jesús, él tenía paciencia. Hay algo parece que está haciendo como una resonancia aquí, Dani. No sé si es este micrófono el piano. Parece que es este que está un poquito. Pablo, igual que Jesús, hermanos, tenía una paciencia y demostraba mucho amor a aquellas personas que estaban siendo engañadas y que estaban atrapados en el pecado en lo más profundo, aunque condenaban el pecado en el cual estaban estas personas y advertían a sus consecuencias. ¿Qué pasó con Jesús? Si se acuerdan ustedes, Jesús amonestó a esa mujer que tenía múltiples maridos, ¿se acuerdan? Dice, 5 maridos has tenido, el que está ahora contigo ni siquiera es tu marido. Pero afectuosamente Cristo hablando con esa mujer. También con la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron los fariseos y los escribas? Le tiraron enfrente a Jesús y le dijeron, acá está esta mujer sorprendida en pleno acto del adulterio. Y después, ¿qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de a uno se fueron yendo. Jesús le dice a la mujer, mira, ¿dónde están los que te acusan? No está nadie aquí, ni yo te condeno. Vete, pero ¿qué le dice Cristo? No peques más. Está bien, está perdonada, pero ya no infrinjas ese mismo pecado. También podemos ver que con Zaqueo, ¿ustedes se acuerdan de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo, dice la canción, era un chaparrito así, ¿verdad? ¿Se acuerdan la canción? Zaqueo era un publicano, era uno de los más, ¿de quién se pueden acordar hoy en los gobiernos nuestros? De uno de los más ladrones. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? O sea, recuerden, ustedes han de tener en mente. Bueno, era más o menos así. La fama de Zaqueo era tétrica en el pueblo. Pero antes de que éste se arrepintiera y expresara fe para salvación, Jesús, ¿qué hizo? Pasaba por la ciudad, Zaqueo se subió, dice, a un árbol sicómoro para verlo porque era chaparrito. Y después le dice Jesús, Zaqueo, bájate de allí porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Él no se avergonzó, Cristo no se avergonzó de comer con él a pesar de su fama de ladrón y del odio que les tenían las personas, porque la gente del pueblo le odiaba a Zaqueo. Ahora, esto era con los pecadores, atrapados quizás en un sistema, pero ¿qué hizo Jesús? Al contrario que con estas personas, la mujer samaritana, la mujer que fue sorprendida en adulterio, Zaqueo y muchos otros casos más. Pero ¿qué hizo Jesús con los escribas y los fariseos, hermanos? ¿Qué hizo con ellos? Que estos que se creían justos, cuyas vidas exteriores eran impecables en cuanto a la ley, y a pesar de todo eso, ¿por qué Cristo les expuso? Porque ellos nunca reconocieron su necesidad espiritual. ¿Pero qué hizo Cristo con ellos? Ellos se encargaban de corromper la mente del pueblo. Ellos se encargaban de enseñar legalismo,
pero Jesús fue implacable con ellos. Jesús fue sin piedad, tuvo solamente palabras de condenación ante estas personas que se creían justas. Escuchen algunos de los títulos que Jesús les designó a estos fariseos, saduceos, escribas. Jesús los llamó hipócritas, Jesús los llamó engañadores, usurpadores, proselitistas, desviados, guías ciegos, necios, corruptos, inmundos, sepulcros abiertos, cómplices de aquellos que mataron a los profetas, homicidas, serpientes, víboras, y así como también les llamó perseguidores de la iglesia en el futuro. Ustedes pueden encontrar eso todo en el Nuevo Testamento, Mateo 23, del 13 al 36, son todas expresiones que Cristo utilizó. Pero su peor maldad fue esta, lo que profetizó Isaías 29, 13 y lo que Cristo dijo en Mateo 15, 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta Cristo como en vez de agarrar y quizás hablarle con mansedumbre, piedad, qué hace Cristo con estos maestros falsos? Pan, le da con un palo, como decimos allá, con un caño por la cabeza. Ahora, Pablo fue también paciente con los que eran sorprendidos en pecado y también aquellos que estaban siendo engañados con falsas doctrinas. Sin embargo, las denuncias más fuertes estaban reservadas para aquellos maestros que engañaban al pueblo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, aquí Pablo en estos versículos, vamos a ir leyendo desde el 7 al 12, presenta, hermanos, a 6 características de los judaizantes que también se aplican a los maestros falsos del día de hoy. Entonces vamos a leer un poco desde el versículo 7 al 12, si usted tiene su Biblia, Gálatas 5, 7 al 12. Mira lo que dice aquí Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Oramos. Padre, Señor, enséñanos hoy con tu palabra. Enséñanos y muéstranos, Señor, tu gran verdad, Señor, en estos pasajes que hemos leído. Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, vemos una de las características, o la primera característica de los judaizantes en aquel entonces y de los maestros falsos es, versículo 7 dice, ¿quién os estorbó? ¿Qué es estorbar? Molestar, ¿verdad? Molestar a algo que quiere uno acceder quizás y te molesta en la entrada de un lugar. Eso es estorbar. Entonces la primera característica es que estos maestros estorban la obediencia a la verdad. Esa es la primera y más obvia característica de los falsos maestros. Distorsionan la verdad y así, ¿qué pasa? Así estorban el acceso libre a ella. Entonces, acá comienza Pablo y le dice, ustedes corrían bien. Es una frase que él utiliza con mucha frecuencia y alude a qué cosa, a una carrera. En Romanos 9:16, en 1 Corintios 9:24, en Gálatas 2:2, ustedes van a ver que Pablo siempre compara la vida cristiana con una carrera. Por eso Pablo le dice aquí, ustedes corrían bien, y ahora surge la pregunta, ¿comenzaron bien, pero van a caer de nuevo en la carne? Le dice Pablo. De nuevo estás mirando a Egipto.
¿Lo añoras? Le está diciendo Pablo. Y es la misma, quizás la misma pregunta que debemos hacernos muchas veces nosotros, estando en la palabra. Muchas veces añoramos quizás la vida pasada. Añoras tu vida pasada, extrañas aquellas cosas que hacías antes. Pablo compara una carrera que comienza bien, pero que se va quedando en el camino. Al parecer corrieron bien hasta el día que Pablo salió de allí con ellos, pero cuando los falsos maestros, los judaizantes, entraron, empezaron a alejarles del camino de la gracia y de la fe. ¿Para qué cosa? Para hacerles volver a la ley, a las obras y a todo aquello que jamás pudieron cumplir ellos. Es lo mismo con nosotros muchas veces. Nos persuaden y quizás queremos volver a aquello que antes hacíamos y confiar en qué cosas, en lo material, en aquello que no vale la pena, que no nos salva, y nos olvidamos de qué, de la gracia de Dios, que fue la gracia de Dios la que nos salvó. Ahora que menciona algo aquí Pablo, dice obedecer a la verdad. Esto entorpeció su avance y su crecimiento en el evangelio verdadero. ¿Qué es la verdad del evangelio, hermanos? 1 Corintios 15. Vamos a ver qué es la verdad del evangelio. ¿Qué es la verdad del evangelio? 1 Corintios 15, 3 y 4. Leemos el 1, versículo 1 al 4 mejor para entender el contexto. Dice, 1 Corintios 15, ¿tenemos? Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y todo fue conforme a qué cosa. ¿Qué dice la palabra ahí? Conforme a las Escrituras. El rasgo, escuchen bien, el rasgo principal de aquel que es legalista, es aquel a cual rechaza la gracia de Dios. La iglesia, hermanos, siempre ha tenido que enfrentar el peligro del legalismo. Siempre hemos tenido que enfrentar. Porque la inclinación de la carne es siempre vivir para sus propios deseos y su propio poder. Ese es el deseo de la carne. Siempre la carne inclina ¿hacia dónde? Hacia la carne. El espíritu dice que dice, la carne es débil, pero el espíritu que anhela, ¿verdad? Crecer en gracia, en conocimiento. La carne es muy débil. Pero la carne, cuando caemos en la carne, empezamos a olvidar aquello de lo cual Cristo nos rescató. Entonces, ¿qué pasaba con los Gálatas? Los falsos maestros los descarriaron. Estaban lejos de tener buenas intenciones. Era como aquel tren. Es como aquel tren que va en la vía y que pasa cuando hay una forma que le llaman cuando sale de la vía, como se descarrila, ¿verdad? Eso estaba pasando con ellos. ¿Por qué? Porque había un estorbo en el camino, el cual eran los falsos maestros. Hermanos, los falsos maestros que enseñan doctrinas contrarias a la gracia y al evangelio del Señor, el evangelio de la gracia, son un estorbo para conocer la verdad. Es un estorbo. Su propósito, si ustedes se fijan en Gálatas, vamos a Gálatas 4:17, miren, dos propósitos tenían ellos, los falsos maestros. Gálatas 4:17 dice así: tienen celo de vosotros, por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, el primer propósito era tener su propio grupo de seguidores. Y no admiten ¿qué cosa? No admiten reproche, no admiten que nadie los corrija. Y no admitían nada. Empiezan aquí a decir, no vayas a juzgar. No juzgues mis enseñanzas. La palabra nos manda juzgar y discernir
lo que nos están enseñando. Y aún lo que yo estoy enseñando aquí, hermanos, todo debe ser medido por la palabra de Dios. Aún Leo se para aquí, la misma cosa. Si Luis se para aquí, la misma cosa. Cualquier pastor que viene aquí, nosotros como buenos bereanos tenemos que discernir lo que se está enseñando desde el púlpito. Si esto coincide con ¿qué? Con las Escrituras. Amén. Entonces su propósito era tener su propio grupo de seguidores. Y el otro propósito, ¿cuál era? Gálatas 6:12. Yo sé que no llegamos todavía a Gálatas 6:12, pero miren lo que dice Gálatas 6:12 acerca de ellos. Todos los que quieren agradar en la carne. O sea, el propósito de aquellos falsos maestros es agradar en la carne y tener su propio grupo de seguidores. Esos eran los judaizantes y esos son el grupo moderno de falsos maestros hoy. ¿Por qué? Les gusta tener muchos seguidores. Les gustan los likes, ¿verdad? Y los retweets, como dicen los que están en la moda de las redes sociales. Les gusta tener su propio grupo de seguidores. Y por sobre todo, se agradan en la carne. Ofrecen ¿qué? Un evangelio en la carne. Te ofrecen ¿qué cosa, hermanos? Bendiciones materiales que tú puedes tocar. Pero nunca te ofrecen bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el evangelio. Estos falsos maestros estorban a la verdad del evangelio. Mira la segunda característica, y Pablo empieza a ser muy duro. La segunda característica, vamos a ver 6, les dije hoy, ¿verdad? Dice así: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, la segunda característica de los falsos maestros era su impiedad. Y la persuasión legalista no provenía ¿de quién? De Dios. El persuadir a la gente. Hermanos, hay mucha gente que persuade hoy, agradándole el oído a la gente. Maestros que agradan, tratan de persuadir a las personas y le dicen de lo mejor. Mira, Dios quiere bendecirte solamente. Dios solo quiere que tú seas un campeón. Dios solo quiere que tú triunfes. Y que tú tengas el mejor carro del año y que tú tengas la mejor casa, porque Dios quiere eso para ti. ¿Verdad que suena lindo? Y como le decía a los hermanos el otro día, no sé, me acuerdo si era el hermano Chuy o a Jorge ahí, el hermano Jorge, pero si yo me paro a predicar aquí prosperidad, hermanos, aquí vamos a tener 3 servicios por día. Y no apenas uno como el que tenemos ahora, ¿verdad? Pero si yo me paro a predicar prosperidad y todo bendición, nunca arrepentimiento, nunca pecado, como un pastor que está por ahí que tiene una mega iglesia en Houston dice, no, yo no predico pecado, yo trato de ser un buen animador y coach, dice él. Qué lástima, ¿verdad? Esos son los que estorban el evangelio. Esos son la gente que estorba el evangelio. Entonces, esta persuasión, dice el versículo, no procede de aquel que os llama. ¿Qué les quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que estos falsos maestros no son de Dios. Esta es la segunda característica. Lo primero es que estorban a la verdad. Lo segundo es que no son de Dios. Estos falsos maestros, hermanos, son impostores del evangelio. Miren lo que dice 1 Timoteo 4. 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo, si tiene ahí, 4, 1 al 3. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu? Claramente dice. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es doctrina de demonios. Eso hay que ir claro, así en simple. ¿Por qué? Porque estorba la verdad del evangelio. Ofrece provisión material en vez de una provisión eterna espiritual, que es el evangelio de Cristo. Dice acá, son doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizado? Los que están en enfermería y estudiando como Betsy acá, ¿verdad?
que se cose para poder no sentirlo más, ¿verdad? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Es como que le cicatriza y ya no lo siente más. Tienen, dice esto, cauterizada la conciencia, dice. Tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estos son impostores del Evangelio, cauterizan la conciencia, le sedan a la gente. ¿Y qué dice la palabra? Y decía Pablo, estos no son de Dios, porque quieren persuadirles. Quieren persuadirles. Dios aquí es identificado en este versículo en Gálatas. Vamos a Gálatas. Dice de nuevo, esta persuasión no procede ¿de quién? De aquel que os llama. O sea que Dios aquí es identificado como aquel quien es soberano para llamar a los que han de creer y de ser salvados. La obra de salvación, hermano, y esto ya lo vimos muchas veces, es realizada solo por Dios y en ningún aspecto por el hombre. Cualquier enseñanza, escuchen bien, cualquier enseñanza en el sentido de que la obra de la gracia de Dios para salvar a los hombres sea insuficiente, es falsa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cualquier enseñanza que dice que es gracia más esto, es gracia más lo otro, todo eso es enseñanza falsa. El catolicismo romano es falso, el mormonismo es falso, los testigos de Jehová son falsos, los adventistas también enseñan un evangelio falso. Hermanos, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque nosotros estamos llamados a exponer las verdades de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. ¿Y para qué ir lejos? Tenemos gente, como le dije hace rato, que enseña evangelio de prosperidad, enseña que si tú no hablas en lenguas, no tienes el espíritu. Hermanos, son enseñanzas dañinas para la iglesia. Cualquier enseñanza que te diga que la obra de la gracia de Cristo, de Dios, para salvar a los hombres es insuficiente, esa enseñanza es falsa. Entonces el legalismo, hermanos, no procede de Dios, porque Él escogió a los creyentes. ¿Cuándo? 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Dios escogió a los creyentes desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Entonces, el Evangelio de los judaizantes, hermanos, no era el Evangelio de la gracia, era un Evangelio de obras y no procedía de Dios. Entonces, segunda característica. Primera era que estos falsos maestros estorban a obedecer la verdad. La segunda es que no son de Dios. La tercera está en el versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es la tercera característica? Que estos maestros contaminan a la iglesia. Contaminan a la iglesia del Señor. ¿Mediante qué cosa? Mediante la propagación de herejía entre los creyentes verdaderos. Por eso dice la palabra, y engañarán, dice Cristo, aun si fuere posible, a los escogidos. O sea que muchos escogidos pueden estar quizás hoy con su cabeza así, boom, 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 con cosas que vienen de maestros falsos en medio de la iglesia de Cristo. Entonces, parecen ser creyentes, contaminan todo lo que tocan. Y así como la levadura, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa la levadura que leuda toda la masa? Básicamente era una descomposición de la masa, era una corrupción de la masa. Entonces una pequeña dosis de falsedad puede corromper la manera de pensar y de vivir de un grupo numeroso de personas. Cristo se refirió, si ustedes se fijan en Mateo 16, 6 y 12, Cristo se refirió a la levadura de los fariseos y saduceos. No para hablar de la comida que preparaban, sino ¿para qué? Para hacer referencia a las falsas enseñanzas y el poder que tenían para propagarla.
Entonces, un poco de religiosidad, un poco de legalismo, un poco de obras, un poco de esto, un poco de lo otro, termina ¿por qué? Por infectar toda tu fe, todo el evangelio, comienza a infectar. Decía Benjamin Franklin, uno de los presidentes de aquí de los estadounidenses, decía, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un jinete, y por un jinete un ejército, y por un ejército el reino. Todo por culpa de ¿qué cosa? Todo por culpa de un clavito. ¿Se dan cuenta? Entonces un poco de enseñanza falsa en medio de la enseñanza verdadera, hermanos, eso leuda toda la masa, dice. O sea, yo te enseño, te digo, ven a Cristo, pero cuando vienes a Cristo, tienes que sembrar también, para que Cristo te dé más. Y estoy hablando de siembra económica, ¿se imaginan eso si yo predico, hermanos? ¿Qué estoy predicando ahí? Un evangelio por obras. Y Gálatas me dice a mí que ese es un evangelio anatema. Ese es un evangelio maldito porque yo estoy añadiendo a la gracia de Dios obras. De que tú tienes que sembrar para que Dios te bendiga más. ¿Se imaginan? Eso es lo que dice la Escritura. Un poco de levadura leuda todo lo que yo te estoy enseñando. No importa cuán verdadero sea. Número 4. ¿Qué vimos hasta aquí? 3 características. Lo primero de estos falsos maestros, estorban a la obediencia a la verdad. Se interponen. No son de Dios. Y lo tercero que es, que contaminan a la iglesia. Estos falsos contaminan a la iglesia. Lo cuarto, versículo 10, dice así: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo no sabía quién era. Pablo no tenía idea quién era el que estaba persuadiéndoles a ellos. Tenía quizás una idea, pero nunca, porque nunca tuvo un nombre. O porque Pablo cuando tenía el nombre, ¿qué hacía? Él les ponía los nombres. Dice, Himeneo y Fileto, dice, están enseñando doctrinas erradas. O sea, Pablo nombraba a los falsos. En este caso dice, yo no sé quién es, quien quiera que sea, pero no me interesa quién quiera que sea, dice, van a ser juzgados. La cuarta característica es que estos falsos serán juzgados. Miren lo que dice la primera parte. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. O sea, Pablo después de darle con muchos palos por la cabeza a los Gálatas, ¿qué le dice? Yo confío en ustedes. Yo confío. Expresa ánimo y aliento que el Señor será fiel en guardar a los suyos. Escuchen bien, de caer en herejías. Vayan conmigo a Juan 10, 28 y 29 y luego vamos a ver otro pasaje en Judas. Juan 10. ¿Ustedes creen que Dios es poderoso para guardarnos de herejías, hermanos? Amén. Miren lo que dice Juan 10, 28 y 29. Pasaje bastante conocido. Dice, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas? Que no me salga ni un cabrito acá. ¿Cuántos son ovejas? Amén, si somos todos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice. Escuchan la voz de ¿quién? Del maestro. Y yo las conozco, eso es lo más importante. Y yo las conozco, dice el Señor. Y me siguen. O sea, oímos la voz, Él nos conoce y también seguimos al maestro. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, ni un maestro falso las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, qué gloriosa verdad. Dice, somos de Él,
Él nos conoce, nosotros le conocemos, le seguimos, dice, y Él va a estar guardándonos de todo. Él guarda, nos guarda seguros. ¿Dónde, hermano? Dice, en su mano. Qué bueno es saber que Dios nos guarda en el hueco de su mano, ¿verdad que sí? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice, y nadie puede arrebatar. O sea, el destino de los creyentes, hermanos, es seguro. Es vida eterna en Cristo. Miren lo que dice otro pasaje en Judas 24. Judas solamente tiene un capítulo, por eso les digo Judas 24, porque tiene solo 25 versículos y este es el penúltimo. Y este es un pasaje poderoso. Me encanta este pasaje. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, Judas, todo el libro de Judas, el 95% del libro de Judas habla de una sola cosa, de falsos maestros. ¿Se imaginan? Judas solo habla de falsos maestros y al final dice esto, le dice a la iglesia, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿en qué? Sin caída en herejías, en esto que te acabo de explicar, dice Judas. Y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, ¿qué dice esto? Que nosotros como creyentes seremos preservados y perseveraremos en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Crees eso? Amén. Entonces, Pablo dice, yo confío en ustedes. Yo confío que no van a pensar de otro modo. Más, dice Pablo, pero el que os perturba llevará sentencia. Acuérdense lo que le estoy diciendo desde el principio. Pablo tenía piedad y misericordia, así como Cristo, por aquellos que estaban siendo envueltos en pecado, en engaños, ¿verdad que sí? Pero no había misericordia, no había piedad con aquellos que eran producto, o sea, que eran los que causaban ese engaño. Y en este caso dice Pablo, el que os perturba va a llevar sentencia. El destino de los falsos también es seguro, así como el destino nuestro es seguro, hermanos. El destino de los falsos es seguro. ¿Cuál es esa seguridad? Miren lo que dice 2 Pedro. 2 Pedro 2, 3 al 9. Voy a ir saltando. 2 Pedro 2. Mientras buscan, me tomo un poquito. También Pedro aquí hablando de qué cosa, hermanos. De falsos maestros. ¿Por qué es que tanto menciona la Escritura? Cristo mencionaba acerca de falsos maestros. Pablo lo habló, Pedro lo habló, Judas lo hablaba acerca de falsos maestros. Y tú no escuchas tanto eso en los púlpitos. ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio con respecto a hablar de falsos maestros? Especialmente en iglesias que les encanta hablar de bendiciones y prosperidad, ¿verdad que sí? Miren lo que dice el destino de los falsos. Versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, ¿qué cosa? Repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Qué bárbaro esta palabra. No dice poco, hermano. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, mucha gente. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cada vez que se predica un evangelio, gracia más obras, gracia más prosperidad, gracia más esto, el camino de la verdad es blasfemado, hermanos. La verdad del evangelio, el nombre de Cristo es blasfemado a través de estos falsos maestros que predican eso. Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. No, yo no soy mercadería. Pues sí, muchas veces hemos caído. Yo he estado allí siendo mercadería de todos estos falsos.
¿Cómo hablan esta gente? Con palabras fingidas, dice. Y acá está la sentencia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está la condenación. Hay una sentencia. Así como tú y yo sabemos que nuestro destino como creyentes es seguro en vida eterna, estos falsos maestros también tienen un destino eterno y seguro, lejos de la presencia de Dios. Número 5, y ya vamos terminando. La quinta característica, volvamos a Gálatas. Gálatas 5, versículo 11. ¿Cuál es la quinta característica de estos falsos? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, aparentemente los judaizantes falsamente habían dicho que Pablo estaba de acuerdo a sus enseñanzas. Lo habían acusado falsamente, aparentemente. Pero él estaba diciendo que si predicaba como ellos, y está la pregunta, ¿por qué le están persiguiendo? ¿Por qué me persiguen todavía si yo predico su enseñanza? ¿Quién persigue a quién? Es la gran pregunta. Juan 16, vayan conmigo a Juan 16, 1 al 3. Juan 16, 1 al 3. Cristo hablando nuevamente, hermanos. ¿Tenemos todos ahí Juan 16, 1 al 3? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y acá está la advertencia de Cristo que hoy nos hace. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El día en que comiencen a matarnos en nombre de Dios o Alá, como el viernes sucedió, ¿qué pasa? Acordémonos de la palabra del Señor. Esa gente creía que pensaba que rendía servicio a Dios. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. Hermanos, la falsa religión siempre fue la que persiguió y persigue y perseguirá hasta el último día a la iglesia, a los creyentes. Satanás siempre pelea con Dios. Sigamos en Gálatas. Dice Pablo, yo hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquellos que solo buscan jactarse, que buscan ganarse el perdón de Dios, aquellos que añaden cosas a la gracia, la cruz es un estorbo. Ofende su orgullo. La cruz era un tropiezo para los judíos y sigue siendo un tropiezo para hoy los falsos maestros que predican un evangelio diluido. Ejemplos, así como Pablo. Escuche una prédica de aquellos conocidos. Cash Luna, llámele como quiera, o algún otro. Escuche una prédica. Usted no va a escuchar una sola vez la cruz de Cristo. Y se los digo, ¿por qué? Porque ya escuché muchas veces. O sea, me sangraban los oídos cuando escuchaba. Pero lo escuchaba para tener conocimiento de causa y para que no me digan, no, tú nunca lo escuchaste. No, ya lo escuché varias veces. Siempre terminan ¿en qué? En el dinero. Y nunca terminan en la cruz de Cristo. Hermanos, esos son los que son el estorbo para el evangelio. Esta gente es la que ofende a Cristo.
La cruz es un tropiezo para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué para los judíos era un tropiezo? Porque ellos no podían aceptar la idea de un Mesías que era sufriente, que iba a venir a sufrir, y mucho menos que iba a venir a ser crucificado. Los judíos estaban esperando un Mesías que los liberte ¿de qué? Del yugo de la esclavitud de los romanos, que los liberte políticamente. Pero Cristo vino ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, espiritualmente hablando. Cristo a eso vino. Por eso los judíos se cerraron con Cristo. Vino, nació de una virgen en un pesebre allá en un pueblucho, dicen en Belén. Belén. Y quiere ser nuestro Mesías y se hace igual a Dios, pero no. Y los judíos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasa? La cruz también ofende a los hombres caídos hoy, por la misma razón básica, sean judíos, sean gentiles. Todos los hombres están inclinados, hermanos, a confiar en lo que pueden hacer por sí mismos. Y se ofenden cuando alguien le dice que no pueden hacer nada en absoluto para hacerse justos delante de Dios por sí mismos. ¿Dónde suena conocido esto? Gente que se ofende por eso. O sea, que predicar la cruz de Cristo siempre va a generar persecución. Porque es la máxima ofensa a la justicia por obras. No obstante, Pablo predicó esto. Pedro proclamó y debemos proclamarlos nosotros. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No en Mahoma, no en José Smith, no en nadie más hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta gente persigue y va a seguir persiguiendo. Y la sexta categoría o la sexta característica. Y antes de entrar ahí, miren lo que dice 1 Corintios. Esto es algo que me viene. Hay un pasaje que habla muy y describe muy bien. 1 Corintios 1:18. 1:18. En adelante. Miren lo que dice esta escritura, hablando del tropiezo de la cruz. Antes de entrar a la sexta categoría, o la sexta característica. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántas veces te has parado a predicar a Cristo en un lugar donde nadie es creyente? ¿Y qué te han dicho, hermano? Amén, aleluya. Predícame más de Cristo. ¿A cuántos me dijeron esto? No sucede eso, hermanos. No va a pasar eso. ¿Qué dice Pablo? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Pablo decía a los Corintios, y hoy decimos a la iglesia Sola Gracia, que dice, es poder de Dios. Y acá Pablo entra en una descripción, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y van a ver por qué dice esto Pablo, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. O sea, para el mundo perdido y caído, si tú te paras hoy ahí en medio de París y predicas a Cristo, o en medio allá de los sirios y predicas a Cristo, es la locura de la predicación. Es la locura de la predicación. Dice, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos eran señales. Dame una señal para saber si tú eres hijo de Dios. Muéstrame otra señal para saber si tú eres hijo de Dios. ¿A qué le recuerda eso hoy en día? ¿A qué grupo? Dame una señal, hagamos señales.
Y señales, milagros aquí, milagros allá, que este caminó, que este vino, estaba quebrado y es hoy multimillonario. Y esas son señales que el mundo pide hoy. Los judíos también pedían en aquel entonces. ¿Y qué dice? Los griegos buscan sabiduría. Los griegos eran los grandes sabios de aquel entonces. ¿A qué nos llama la atención? Esto a los científicos, a la gente que es poderosa hoy, que muchos son ateos y tienen una sabiduría tremenda humana. Y tú le presentas ¿qué cosa? A un Cristo crucificado, rey de los judíos, que vino a morir en una cruz, desnudo, humillado ante el pueblo, el mundo de aquel entonces, y dice, no, vos estás loco. ¿Ese es el salvador del mundo? No, tú estás loco, man. No, yo no creo eso. Dice, dame señales. ¿Y qué dicen los griegos? Buscan sabiduría. Y acá Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, paraguayos, mexicanos, salvadoreños y no sé qué otro más hay acá. ¿Qué dice? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es el evangelio de la cruz, hermanos. El que tú y yo predicamos, el que tú y yo creemos. Esto es lo que nos va a llevar a la persecución. Predicar este evangelio. Y que está llevando a la persecución ya a mucha gente, como mencionaba hace rato. Hermanos, en esto creemos tú y yo. ¿Crees en la locura de la predicación? ¿Creemos en la locura de la predicación? ¿Creemos en el tropiezo de la cruz para muchos? Sí, yo creo en Cristo. Creo en esa cruz. ¿Qué dice el versículo 12? Pasando a la última característica de los falsos. Y acá Pablo es fuertísimo. Dice, vamos a repasar los 5. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las características de los falsos? Primero, estorban ¿a qué? A la verdad. Lo segundo, no son de Dios. Lo tercero, ¿quién se acuerda? Contaminan a la iglesia. ¿Con qué cosas? Con sus enseñanzas. Lo cuarto, ¿qué vimos los cuartos? Serán juzgados. Lo quinto, persiguen a los maestros verdaderos. Y no solo a los maestros, sino persiguen a la iglesia de Cristo. Y van a perseguir a la iglesia de Cristo. Hermanos, ya les dije la otra vez, como decía MacArthur, Cristo no prometió prosperidad. Cristo prometió persecución, si estamos en Él. Y lo sexto, dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo termina de hablar con una frase muy fuerte, muy dura, tanto de manera verbal como escrita. Su oposición a la herejía era tan fuerte, tan vehemente, que deseó lo peor que ellos se puedan imaginar. La palabra mutilar viene de la palabra griega apokopto. Apokopto, ahí lo copié, ahí lo leí bien. Significa cortar de un solo tajo, así de una vez. ¡Pac! Y se refería prácticamente a cortar un miembro del cuerpo, pues ya sea un brazo o la pierna, de un solo tajo, de una sola vez. Eso decía Pablo, ojalá se mutilasen aquellos que les perturban. Deberían, y la sexta característica es que estos falsos maestros deberían de ser extirpados. ¿Extirpados de dónde? De la iglesia. Por eso la lucha, por eso la predicación del evangelio incluye todo eso, hermanos. Exponer a los falsos maestros. Y perdonen que insistamos en esto, pero eso incluye todo, toda la tarea tuya y mía, y más la del pastor, la de exponerles. ¿Por qué?
Porque añadir cualquier esfuerzo humano, acto humano, a la provisión de Dios en su gracia por medio de la muerte de Cristo, ¿qué pasa? Equivale a canjear el evangelio salvador de Jesucristo por la falsedad. O sea, cualquiera que te venda un evangelio así es enemigo de la cruz y debe ser expuesto. Debe ser expuesto. Entonces Pablo termina así. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. 6 características de los falsos maestros. El otro día me respondía un hombre por las redes sociales al yo exponer una herejía de un maestro de hoy día. Me dice, y bueno, seguí nomás juzgando, seguí nomás en lo tuyo y haciendo eso, hermanos. Y le dije yo, esa es la tarea del pastor. Predicar el evangelio, alimentar a las ovejas, pero también, ¿qué pasa si viene el lobo? ¿Cómo le voy a tratar al lobo? Ay, lobito, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Quieres comer con nosotros? ¿Es esa la actitud del pastor? No. La actitud del pastor debe ser tirar piedras y sacar con palos y con todo lo que venga a esos lobos que quieren comer al rebaño. Eso es predicar el evangelio. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Hemos aprendido, hermanos, del día de hoy. Amén. ¿Aprendieron algo? Amén. Vamos a orar.